Muy bien. Entonces, bueno, dijimos que vamos a ver entonces funciones y diagramas en la teoría económica. Hay otro apunte que no sé si se los pasé, les pasé solamente el apunte del libro de la UNCS, el capítulo 7, el amarillito. No, hay otro. Hay Ah, otro también, punto. el de Allen, ¿está también? Sí. Sí. Ah, bien, Sí, listo. profe. Bueno, entonces, igual vamos a trabajar con ese primero que es más tranqui. El otro sería... Casi tiene mi edad, ese es del 66. Y ese tiene sus buenos años. Pero como lo habrán visto en el video que yo, no sé si también les pasé el video o no, no me acuerdo ahora, de la clase. No, no me acuerdo si les pasé. No, no les pasé, ¿no? No, no. Ah, No, listo. No. profe. Era del año pasado, una grabación del año pasado. Ahí dice que, bueno, justamente ese texto es la base de muchos textos, incluso nuevos, actuales, de lo que sería análisis matemático con aplicaciones a la economía. ¿Está? Bueno, perfecto, entonces, vamos a empezar. En el primer tema que se plantea es lo que se denomina función ¿qué? ¿O curva de la qué? De la Demanda. demanda. La Demanda. demanda. Muy bien. Función y curva de la demanda, entonces. Bien, ¿qué nos dice la función y curva de la demanda? Se seca. Vamos a pensar entonces, ahí hay otro estudiante de fondo, ¿se escuchó? Perdón, profe, fui yo, estaba desactivando y gritó antes. No hay problema, no hay problema. Entonces, bien, vamos a pensar entonces. La demanda generalmente se utiliza con la variable X, pero puede ser cualquier variable, ¿no? Ellos ya lo saben. Demanda. Y P sería el precio unitario del producto. Bien. Algunas cuestiones para empezar. P y X, las variables P y X, por una cuestión de estudio, se consideran continuas. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que si hablo de cantidad de botellas de Coca-Cola, evidentemente, al considerar una variable continua, no una discreta, ¿me siguen? La cantidad va a ser un valor continuo. Aunque en realidad, en la realidad debería ser una variable discreta, ¿se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque cantidad de botellas de coca, ¿qué sería? Una, dos, tres, 2, 3, las puedo tiene que contar. ser una variable discreta. Pero entonces uno parte asumiendo de que es una variable continua. ¿Está? Más allá que ustedes lo habrán visto en estadística, que igualmente muchas veces se utiliza ese análisis, se utilizan valores continuos también. ¿Mm? Para realizar análisis. Bien. Entonces, ambas se consideran variables continuas. ¿Está? Bien. ¿Qué más? La demanda es una cantidad y el precio es un valor. ¿Cómo tienen que ser esos valores? Tanto la demanda, la Positivos. cantidad demandada como el precio. Positivos los dos. Positivo. Muy bien. Ambos tienen que ser valores positivos. No puede haber precios negativos, por lo menos desde el punto de vista del precio. ¿Estamos? Ahí Guadalupe acaba de compartir el formulario de asistencia. Bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno. Y otra cuestión también que se van a considerar, de acuerdo, en algunos casos hay que hacer determinadas restricciones, pero bueno, se suelen considerar tanto X igual G de P como P igual F de X como funciones continuas, inversas. Es decir, G y F se consideran variables, funciones inversas, estoy horrible. Bien, funciones inversas. Muchas veces haciendo las restricciones pertinentes. ¿Entendido? Sí.
Ustedes saben que las restricciones serían las restricciones de la biyectividad. ¿Está? Sí. Bien. Sí. Bueno. Esto ya lo vamos a poner un nombre a cada una de estas funciones. Ya lo vamos a ver. Lo dije ahora, tendría que haberlo dicho después, pero por una cuestión de no olvidarme. ¿Está? Bien, lo voy a dejar acá incluso para que me quede claro. Y no me olvide. Bien, entonces, les pregunto a ustedes ahora. ¿Qué pasa si yo tengo un producto, cualquiera? Por ejemplo, tengo para vender, bueno, ya dije, una botella de coca. ¿Cuánto está la botella de coca chiquita hoy? En el kiosco, ¿cuánto está? 90. ¿80 pesos? 90. ¿80, Sí. 90? Sí, por ahí. Sí, Vamos a poner 80. Ni idea, la verdad que no, ni idea. 80. Bueno, perfecto. Vamos a suponer que está 80. ¿No? Y el kiosquero vende una determinada cantidad de botellas. ¿Estamos? ¿Qué pasa si este kiosquero perdón. ¿Qué pasa si este kiosquero, por ejemplo, ¿no? Esto sería el precio. 10, 20, 30, ¿no? 50, 70, 90, 110, bueno, ahí está, 100. Bien. ¿Qué pasa si el kiosquero plantea vender la coca a, por ejemplo, 20 pesos? Va a vender más. Va a vender mucho Que la más. demanda. La demanda aumenta. La demanda va a aumentar, ¿no? Sí. Supongamos que estaríamos por acá. No importa el valor de la demanda acá, las cantidades vendidas. Si lo plantea a 20 pesos, la cantidad demandada sería mucho, ¿o no? Sí. Sí. Sin embargo, si él plantea vender la coca, por ejemplo, a 130 pesos, suponiendo que él lo suele vender a 80 por esta cantidad, más o menos. ¿Qué va a pasar? Va a caer la No, demanda. va a ser Va a menor. tener menos demanda. Bien. O no va a tener. O no va a tener. Bueno, en este caso O no vamos va a a suponer tener. que estaríamos por acá. Lo que sucede es lo siguiente, vamos a tener una curva, ¿o no? Sí. Sí. Una curva que va a ser ¿cómo? Decreciente. 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 ¿Por qué? Porque a medida que voy aumentando el precio, Disminuye la demanda. Disminuye la demanda. Disminuye. Perdón, a medida que aumento el precio, ¿qué va a ser la demanda? Va a Va a disminuir. decrecer. Va a decrecer. Y va a tender. Sin embargo, si disminuyo el precio, ¿qué va a pasar con la demanda? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Está bien? Cuando disminuyo el precio, la demanda aumenta. Cuando aumento el precio, la demanda disminuye. Ahora van a ver por qué mi confusión. Porque generalmente se utiliza el precio y la demanda. ¿Me siguen? Bien. Entonces, acá estaríamos en esta situación. Normalmente consideramos como variable dependiente al eje vertical y como variable dependiente al eje horizontal, cotidianamente. ¿Qué va a suceder? Tendríamos que X es igual a G de P. La variable dependiente va a ser igual a una función cuya variable independiente es el precio. ¿Está bien? El precio lo fija arbitrariamente el vendedor. ¿O no? Digo, a ver, ¿lo puedo vender a 130? ¿Lo puedo vender a 20? No estoy analizando si hay pérdidas o ganancias. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. No estoy analizando eso. Bien, simplemente estoy fijando el precio. Ese precio involucra costos.
obviamente. Pero bueno, amén de eso. Entonces, para precios muy elevados voy a tener poca demanda, para precios muy bajos voy a tener demasiada demanda. Bien, esto es lo que se conoce como curva de la demanda. Y esto que tenemos aquí, que sería X igual GDP, se llama función demanda. Demanda. ¿Qué sería entonces una función demanda? Una función en la cual la variable dependiente va a ser la demanda y la variable independiente va a ser el precio. Eso ya lo dije, quedó claro, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué va a ser? Porque evidentemente en la realidad el que fija el precio es el comerciante. Bien, ¿qué característica tiene la curva? Ya la dijimos, ¿no? La curva de demanda tiene la característica de ser decreciente. Hasta incluso podríamos decir, buscando la biyectividad, que sea estrictamente decreciente. Bien, ¿de acuerdo? El texto también habla sobre lo que se denomina la función ¿qué? Precio. Precio. ¿Función? Precio. Precio. Muy bien. Hay textos que no hablan de la función precio, directamente hablan de la función demanda, ¿entendido? Ujú. Pero bueno, el texto de la UNS plantea el tema de la función precio. Y ahora vamos a ver entonces. ¿Cuál sería la función precio? La que tenemos aquí abajo, ¿lo ven? Esto sería la función precio. Bien, y de acuerdo a lo que dijimos, ¿qué sería la función precio? Una función en la cual ¿qué? La variable dependiente, ¿quién va a ser? La demanda. No, la variable No, el precio. al revés. el precio, muy bien. El precio. La variable independiente sería La demanda. la La demanda. demanda, claro. Que era lo que hoy tenía mi confusión al principio, ¿lo vieron? Que medio que marcaba mal, después van a ver en el video, si lo vuelven a ver, se van a dar cuenta. Bien, ¿por qué? Porque generalmente uno que escribe la variable X ¿en dónde? En el eje La variable horizontal independiente. y en el eje vertical la variable dependiente, que es el precio en este caso. Y yo van a ver nuevamente que lo que va a suceder es ese el error que cometo. Digo, bueno, ¿qué pasa si mi precio es muy elevado? Voy a tener que Poca Que los demanda. vendan. poca demanda. La ¿Ven? demanda. Ahí. Eso es lo que estaba planteando. Después van a ver el pequeño error que hay en el video y era por eso. Bien, entonces, si la coca estaba a 130, iba a tener una determinada poca demanda. ¿Me siguen? Sí. Sí. Yo la coca la tengo a, no sé, acá sería bueno, lo hice así nomás, ¿no? Pero ponele 80 por acá. Voy a tener una determinada demanda. Y la pongo a 20 pesos, voy a tener otra demanda. ¿Me siguen? Sí. Sí. Si quieren podemos poner un X sub 1, un X sub 2 y un X sub 3.
A mayor precio, menor demanda. A menor precio, mayor demanda. ¿Entendido? Esto es lo que se conoce como curva de precio. Y P igual F de X es lo que se denomina como función precio. O sea que en los dos casos va a ser decreciente. ¿Cómo? En los dos casos va a ser decreciente. Sí. Sí, sí, por más que sea una inversa a la otra y demás, sí, justamente van a ser decrecientes ambas. ¿Cuál es la diferencia en que yo acá lo que estaría fijando sería la demanda? Aunque en la realidad siempre lo que se fija es el precio. ¿Entiende o no? Sí. Ahora, igualmente es importante tener en cuenta que para mi caso y para muchos textos no existe función demanda y función precio. Directamente hablamos de función demanda. ¿Se entiende o no? Es decir que de ahora en más me van a escuchar hablar de función demanda y va a ser tanto X como X en función del precio o P en función de la demanda, el precio en función de la demanda. Yo indistintamente suelo hablar de función demanda y hay textos que también hablan indistintamente de función demanda. ¿Se entienden? Sí. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Bueno. Entonces, esto para que quede claro para otros momentos y demás. Función precio, función demanda, no hay problema. No es que te dicen, no es función precio. Si por ahí pregunto teóricamente, ¿qué diferencia hay entre función precio y función demanda? Ya lo expliqué. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién se considera como variable independiente o dependiente? Después, la idea en la realidad sería la misma. Además, lo es que lo puedo poner como yo quiera y la dependencia la puedo elegir una en función de la otra sin ningún problema porque las considero ambas inversas. ¿Entendido? Haciendo esas restricciones. Bien. Bueno. Entonces. Bien, lo que vamos a hacer ahora sería un ejercicio. Vamos a buscar un ejercicio. ¿No? Ejercicio. ¿Listo? Profesor, no quiero interrumpir, ¿se me escucha? Sí. Bien, bárbaro. La semana pasada no tenía audio ni video y ahora, bueno, estuve tocando y aparentemente bien. Bien, entonces, vamos con un ejercicio entonces para poder aplicar un poquito esto. Voy a borrar. Se sabe que si se fija un precio para vender una botella de Coca-Cola a 150 pesos, la demanda diaria será de 20 personas. Sin embargo, si el precio de la misma
es de 50 pesos, la demanda será de 400 personas. Perdón, ¿será en 400 personas? Sí, será de 400 personas. Punto seguido. Asumiendo que el comportamiento es lineal, ¿no? El comportamiento de la demanda es lineal, coma. Indicar, 2 puntos. ¿Es lineal, profe? ¿Qué más? Sí. Coma, indicar, 2 puntos. Debajo. A. Función demanda. Entre paréntesis, con sus restricciones. Y por ende también indicar la función precio. También con sus restricciones, ¿no? Quizá eso lo vamos a escribir al final, ¿entendido? Vamos a poner, para ello, vamos a indicar B. O no sé qué quedó, B, lo de precio. Pongan B lo de precio. C, así le queda ordenado. B el de precio, sí. B lo del precio. Sería función de demanda. Precio. Bien, C. Así queda ordenado, prolijo. Dominio de la función Codominio. demanda. Y podríamos aclarar el dominio de la función precio. Es en el mismo. Dominio de función demanda y dominio de función precio. Que en definitiva sería el conjunto imagen uno del otro, ¿se entiende o no? Si las consideramos como inversas. Bien. Demostrar que la función demanda es decreciente en su dominio. ¿Y la función, profe? Demanda es decreciente en su dominio. ¿Listo? Bien.